Con su permiso, diputado presidente, comunico a la mesa directiva que voy a leer las dos iniciativas. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el suscrito diputado Marco Antonio Cavadarias, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 62ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, someto a consideración del Pleno para su análisis, dictamen, discusión y aprobación en su caso, las iniciativas con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 22 de la Ley número 51 de los Estatutos de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los municipios y de los organismos públicos coordinados y descentralizados del Estado de Guerrero. Asimismo, se adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248. Exposición de motivos. El 75% de los mexicanos padece fatiga de estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. El estrés laboral es aquel tipo de estrés donde la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no solo afectan la salud, sino también su entorno más próximo, ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal. La falta de descanso y los trastornos del sueño se convirtieron en los principales enemigos de la productividad laboral en México. Los estudios más recientes sobre el tema advierten que la falta de descanso asociada a los trastornos del sueño provoca un deterioro en el trabajo o falta de productividad de hasta el 54.6%. Esto sin contar con un aumento exponencial en los accidentes de trabajo, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, náuseas, enfermedades gastrointestinales, depresiones, bajan las defensas del cuerpo e incluso cáncer. Guadalupe Terán Pérez, coordinadora de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana, explicó que hasta el 30% de la población del país está afectada por males como el insomnio, la somnolencia y problemas crónicos de descanso. Indicó que aun cuando esta última cifra solo se ocupa de quienes tienen un trastorno declarado, la falta de horas de sueño disminuye y ataca de forma dramática la productividad. Reduce los niveles de atención y dispara los accidentes y ausentismo laboral. Lo anterior, sin contar que quienes duermen menos y descansan poco son vulnerables a padecer depresión, enfermedades cardíacas, neuronales y cáncer cérvico-uterino en mujeres y gástrico, entre la población en general. Aunque no hay estudios detallados sobre el impacto económico en los trastornos del sueño en la productividad, en Estados Unidos las pérdidas alcanzan 150 billones de dólares anuales y en México no está muy lejos de eso, finalizó la especialista. Según el estudio, el tiempo de trabajo en el mundo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, dependiente de la ONU, en una sección de 20 países, México se encuentra en el lugar número 9 en la incidencia de trabajadores con jornadas superiores a 48 horas semanales, cifra superior al promedio mundial. Alrededor de 22% de la fuerza de trabajo mundial equivale a unos 614.2 millones de personas trabajadoras, tienen jornadas de duración excesiva. Dice el informe que por primera vez indica la manera en que se ven influenciadas las políticas relacionadas con la duración de las jornadas de trabajo, y de este estudio se desprende que en nuestro país se trabaja más de lo que marca la norma internacional del trabajo. Según la Organización de las Naciones Unidas, casi el 30% de los trabajadores mexicanos, alrededor de 11 millones de personas, trabajan jornadas excesivas. En otro orden de ideas, durante los últimos años de la década de 1980 y de la década de 1990, el servicio de Internet creció hasta incluir el potencial informático de las universidades y los centros de investigación,
lo que, unido a la posterior incorporación de empresas privadas, organismos públicos y asociaciones en todo el mundo, impuso fuertemente este servicio, que dejó de ser un proyecto con protección estatal para convertirse en la mayor red de ordenadores del mundo, formada por más de 50 millones de redes, 4 millones de sistemas y más de 70 millones de usuarios. Hoy en día, la tecnología ha pasado de ser un espacio más de interacción a convertirse en una herramienta indispensable de trabajo, negocios y generación de activos. Sería impensable llevar a cabo múltiples actividades, tanto en el sector público como en el privado, sin contemplarlas. La aparición de la llamada Web 2.0 en la primera década del siglo XXI propuso la importante revolución, a su vez, de esta joven historia del Internet, posibilitando el desarrollo de una nueva era en Internet que permita el nacimiento e implementación de redes sociales y otras herramientas de comunicación interactivas, participativas y sociales. Estas condiciones favorecen la circulación de los datos con una facilidad cada vez mayor y hasta abrumadora. El estrés laboral afecta negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores, ya que es habitual que este tipo de situaciones, los sentimientos y emociones patológicas, terminan superando o dominando a la persona, originando signos fisiológicos como sudoración, tensión muscular, molestias digestivas, dolores de cabeza, taquicardia, insomnio, agotamiento y hasta contracturas físicas, entre otros. Además, como consecuencia, el trabajador puede llegar a desarrollar hábitos nocivos para la salud, como fumar, comer o beber en exceso, para tratar de aliviar este desequilibrio emocional. Otras consecuencias muy importantes son la incapacidad de desconectarnos de las preocupaciones del trabajo, afectando a nuestro tiempo de ocio y vida personal, además de afectar nuestro rendimiento diario por el agotamiento que ello produce y la sobreactivación que vivimos ante cualquier solicitud, ya sea grande o pequeña, que acaba siendo percibida como estresante. Actualmente, derivado de vertiginosos avances en las tecnologías de la comunicación, la realidad laboral ha cambiado de modo significativo, provocando que hoy las y los empleadores estén en guardia permanente, es decir, a disposición del empleador a cualquier hora y en cualquier lugar. En ese sentido, el empleador solicita generalmente a su trabajador que esté disponible en todo momento, circunstancia que ha comenzado a reconocerse como potencialmente peligroso para la salud de los trabajadores y violatoria a sus derechos humanos. La presión para responder a las comunicaciones electrónicas, como correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas después de horas de trabajo, días inhábiles o días de descanso, equivale como mínimo al trabajo no remunerado y, en el peor de los casos, a una violación de los derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno las siguientes iniciativas con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 22 de la Ley número 51 del Estatuto de los Trabajadores al servicio del Estado, de los municipios y de los organismos públicos coordinados y descentralizados del Estado de Guerrero, y se adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. Artículo 1. Se adiciona un párrafo al artículo 22 de la Ley número 51 del Estatuto de los Trabajadores al servicio del Estado, de los municipios y de los organismos públicos coordinados y descentralizados del Estado de Guerrero, para quedar como sigue. Artículo 22. Por cada 5 días de trabajo disfrutará el trabajador de 2 días de descanso con goce de salario íntegro. Párrafo adicional. Las y los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital a efecto de que les sean garantizados, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley del Trabajo
de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 para quedar como sigue. Artículo 17. Para los efectos de esta ley, la jornada de trabajo es un tiempo durante el cual el trabajador estará a disposición de la dependencia para la que presta sus servicios. Párrafo adicional. Las y los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital a efecto de que les sean garantizados, fuera del trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Segundo, publíquese el presente decreto para su conocimiento general en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Atentamente, diputado Marco Antonio Cavada Arias, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 12 de marzo del 2020. Es cuanto, diputado presidente.